Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Le saludamos con afecto como cada semana y le manifestamos nuestro gusto de servirle a través de la radio. En las voces informativas, Marisa O'Farrill y Roberto Farril junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Estás lista para informar? Sí, claro que sí. Comencemos con las noticias, los sucesos ocurridos en Europa, en Medio Oriente y en la sede apostólica. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa Francisco realizó un nuevo llamado a la comunión de los cristianos y recordó que la unidad se encuentra en el ADN de la comunidad cristiana. A partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, que está comentando en una nueva serie de catequesis, el Santo Padre destacó durante la audiencia general celebrada el miércoles cómo tras la tradición de Judas, los apóstoles se esforzaron por recuperar la unidad del colegio apostólico. Ante el abandono de uno de los 12, que provocó una herida al cuerpo comunitario, se hizo necesario que su encargo pasase a otro. ¿Y quién podría asumirlo? Pedro indica el requisito. El nuevo miembro debe haber sido discípulo de Jesús desde el inicio, es decir, desde el bautismo en el Jordán hasta el final, es decir, la ascensión al cielo. En más del Papa le informo que Francisco aseguró que estamos llamados a defender la vida y a servirla desde la concepción en el seno materno hasta la edad avanzada, cuando esté marcada por la enfermedad y el sufrimiento. Así lo dijo el Papa durante la audiencia general del pasado miércoles 12 de junio al saludar a los peregrinos polacos presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Sé que muchos de ustedes y miles de sus compatriotas participaron en la Marcha por la Vida el domingo pasado, llevando el mensaje de que la vida es sagrada porque es un don de Dios, señaló el pontífice, y aseguró que estamos llamados a defenderla y a servirla desde la concepción en el seno materno hasta la edad avanzada, cuando esté marcada por la enfermedad y por el sufrimiento. Durante la misa celebrada el martes 11 de junio en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó que la salvación no se compra, sino que Dios nos las da gratuitamente. En su homilía, el Santo Padre reflexionó en el pasaje del Evangelio de San Mateo de la liturgia del día que indica la importancia de la gratuidad. Gratis lo recibiste, dalo gratis. En esta línea, el Papa Francisco destacó el hecho que Dios nos salva gratis, no se hace pagar, por lo que en el mismo modo en que Él hace con nosotros, nosotros debemos hacer con los demás. Es una de las cosas más bellas, calificó el pontífice. El Santo Padre hizo un llamado a los cristianos a vivir en misión y cumplir el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todos los pueblos. En el mensaje para la Jornada Misionera Mundial 2019, que se celebrará el próximo 20 de octubre y que se difundió el 9 de junio, Francisco subrayó que la Iglesia está en misión en el mundo. La fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas, haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios. Difundir el Evangelio es un mandato que nos toca de cerca. Yo soy siempre una misión. Tú eres siempre una misión, todo bautizado y bautizada es una misión. Y subrayó que cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios. La Santa Sede dio a conocer el domingo 9 de junio el mensaje del Papa para la Jornada Mundial Misionera que se celebrará el próximo 20 de octubre de 2019, coincidiendo con el mes misionero extraordinario convocado por el Santo Padre. En el mensaje titulado Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, el Santo Padre subraya la misión de todo cristiano de difundir el Evangelio. Este envío compete al cristiano para que a nadie le falte el anuncio de su vocación a hijo adoptivo, la certeza de su dignidad personal y del valor intrínseco de toda vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. En más noticias de la sede apostólica le informo que el Papa Francisco afirmó que tiene la voluntad de viajar a Irak el próximo año. Así lo aseguró el lunes 10 de junio durante la audiencia que concedió en el Vaticano a los participantes de la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales con motivo de su asamblea plenaria, y señaló que un pensamiento insistente que me acompaña es cuando pienso en Irak.
para que pueda mirar adelante por medio de la pacífica y común participación en la construcción del bien común de todos los componentes, también religiosos, de la sociedad, y no recaiga en las tensiones que proceden de los interminables conflictos de las potencias regionales. Francisco se reunió del 12 al 15 de junio de 2019 en el Vaticano con 103 representantes pontificios para hablar de diferentes asuntos de actualidad eclesial, relaciones internacionales y diálogo interreligioso. De los 103 representantes pontificios, 98 son nuncios apostólicos y 5 son observadores permanentes. Junto a ellos asistirán a la jornada conclusiva el 15 de junio 46 nuncios apostólicos jubilados. Según dio a conocer el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, con este encuentro el Santo Padre desea consolidar la frecuencia trienal de tales encuentros después de aquellos realizados en el 2013 y el 2016. Durante el rezo del Regina Coeli, tras la misa de la solemnidad de Pentecostés celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano el pasado domingo 9 de junio, el Papa Francisco hizo un llamado al diálogo en Sudán y pidió oraciones para el fin de la violencia en este país africano. Producen dolor y preocupación las noticias que llegan en estos días de Sudán. Rezamos por este pueblo para que cesen las violencias y se busque el diálogo común en el diálogo, fueron las palabras del pontífice. Sudán se encuentra en una encrucijada desde el golpe contra el presidente Omar al-Bashir en el poder durante más de 30 años y una sustitución por una junta militar para la transición el pasado mes de abril. Desde entonces se han sucedido las manifestaciones, huelgas y episodios de violencia con numerosos muertos y heridos. La Santa Sede se pronunció sobre la ideología de género en la escuela con un documento de la Congregación para la Educación Católica titulado Varón y mujer los creó, para una vía de diálogo sobre la cuestión de género en la educación. En el documento se explica que se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad. El Vaticano advierte que la desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. En otras noticias le informo que en una extensa entrevista publicada el pasado lunes por el periódico The Washington Post, el exnuncio apostólico en los Estados Unidos, Monseñor Carlo María Vigano, acusó al Papa Francisco de mentir descaradamente en el caso del ex cardenal Theodore McCarrick y reiteró que el pontífice sabía desde 2013 de los abusos cometidos por el ex arzobispo de Washington. La saga, iniciada por Monseñor Vigano contra el pontífice, comenzó en agosto de 2018 y ahora continúa a través de unos correos electrónicos intercambiados con el Washington Post durante 2 meses. La extensa entrevista fue publicada por el diario estadounidense el pasado 10 de junio y es el resultado de las respuestas a cerca de 40 preguntas. El periódico indicó que los pasajes seleccionados que contienen acusaciones no verificadas han sido eliminados. Otros han sido ligeramente editados para una mayor claridad. La Santa Sede aprobó la constitución de la Federación Regnum Christi, conformada y gobernada de forma colegial por los legionarios de Cristo, las consagradas y los laicos. Consagrados el Regnum Christi, además los laicos asociados individualmente a la Federación tienen un voto consultivo. A través de un decreto emitido el 31 de mayo, la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede aprobó el pedido de las 3 instituciones, buscando profundizar y promover el carisma común, de favorecer la colaboración en el apostolado y de gustar una estructura canónica común que exprese la unidad y la comunión fraterna de los componentes de la familia espiritual. Además, el Dicasterio Vaticano aprobó y conformó ad experimentum por un lapso de 5 años los estatus de la Federación. En más noticias le informo que el Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como Banco Vaticano,
hizo público el pasado martes 11 de junio el informe anual correspondiente al año 2018. Se trata de la 7ª vez que el Instituto para las Obras de Religión difunde estos datos, lo que responde a una política de mayor transparencia y control. Según las conclusiones del informe, resumidas en un comunicado difundido entre los medios de comunicación acreditados ante la Santa Sede, sus resultados financieros reflejan este enfoque y confirman el compromiso adoptado en 2014 por el Consejo y la Dirección de cara a hacer del Instituto, o el IOR por sus siglas, un mejor instituto financiero, más cercano a sus clientes con fuertes principios éticos, productos de mayor nivel, procedimientos de control en línea con las mejores prácticas internacionales. El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia recibió el pasado 7 de junio la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en España, después de 137 años en construcción. Esto permite a la Junta Constructora continuar el proyecto de Antoni Gaudí. El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, también conocido como la Sagrada Familia, es una basílica diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Su construcción se inició en el año 1882 y está previsto que finalice en el año 2026. Cuando comenzó la construcción del templo en el siglo XIX, se pidió la licencia correspondiente al Ayuntamiento de San Martín de Provençals, que por entonces era un municipio independiente. Sin embargo, tras la anexión de este municipio a la ciudad de Barcelona, no se pidió una nueva licencia. En más noticias le informo que las comunidades cristianas responsables del status quo dentro del Santo Sepulcro anunciaron la firma de un nuevo acuerdo para iniciar una segunda fase de reforma y reacondicionamiento. A través de un comunicado de prensa, el jefe de las comunidades cristianas a cargo del status quo en el Santo Sepulcro indicó con gran alegría y satisfacción que el nuevo proyecto será para la restauración y rehabilitación de los cimientos de la tumba santa y del pavimento de la iglesia del Santo Sepulcro. En 2017, recordemos, se realizó una ceremonia ecuménica con motivo de la finalización del proceso de reestructuración del edículo del Santo Sepulcro, el cual tomó 10 meses de obras. El equipo de trabajo estuvo liderado por la profesora Antonia Moropoulou de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, quien dirigió los estudios preliminares y la propia restauración del edículo, retirando las vigas de acero que lo circundaban. Este fue lo acontecido en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado y más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Parte de lo que le hemos informado ya, pues la audiencia general, los temas que el Papa Francisco trató allí, y enseguida para ampliar esta información nos enlazamos con Radio Vaticana, la radio del Papa, para entregarle a usted la propia voz del Papa Francisco durante su catequesis celebrada el pasado miércoles en la audiencia general. En lengua española, esto dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado un nuevo ciclo de catequesis que seguirá el viaje del Evangelio que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo tiene origen en la resurrección de Cristo, que es la fuente de vida nueva. Por eso los discípulos permanecen unidos y perseverantes en la oración junto a María, la Madre de Jesús, y de la nueva comunidad, en espera de recibir el Espíritu Santo. Esa primera comunidad estaba formada por 120 hermanos y hermanas, un número que contiene el 12, emblemático para Israel por las 12 tribus y también para la Iglesia por los 12 apóstoles elegidos por Jesús, que después de los acontecimientos dolorosos de la pasión, con la traición de Judas, se redujeron a 11. Judas, que había recibido la gracia de formar parte del grupo inseparable de Jesús, perdió de vista el horizonte de la gratuidad del don recibido y dejó entrar en su corazón el virus del orgullo, y de amigo se volvió enemigo de Jesús traicionándolo. Prefirió la muerte a la vida, un camino de oscuridad y ruina. Los otros 11, en cambio, escogieron la vida y la bendición, convirtiéndose en responsables de transmitirla de generación en generación y del pueblo de Israel a la Iglesia. El evangelista Lucas nos dice cómo el abandono de Judas causó una herida al cuerpo comunitario. Era necesario que su misión pasara a otro, pero indicó el requisito indispensable: haber sido discípulo de Jesús desde el principio hasta el fin, desde el bautismo en el Jordán hasta la ascensión.
De los dos candidatos propuestos, el elegido fue Matías, que es asociado a los 11, reconstituyendo así el colegio apostólico, signo de la comunión. Y este es el primer testimonio de una comunidad viva y que sigue el estilo del Señor. Pidamos al Señor el don de vivir bajo la señoría del Cristo en unidad y libertad, como testigos de su resurrección, para manifestar al mundo el amor y la misericordia de Dios que está presente y actúa en la historia de la humanidad. Que Dios los bendiga. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora es momento de ir a una breve pausa comercial, pero regresamos con una entrevista al licenciado Luis Eduardo López Padilla, en donde nos va a hablar de las advertencias marianas. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en estos servicios informativos de Ver y Creer. Y tal y como nos lo había dicho Marisa, ya está aquí en el estudio Luis Eduardo López Padilla, reconocido estudioso de las apariciones marianas, un muy buen mariófano, yo diría de lo mejor que hay en México, autor de unos 23 o 24 libros, y su tema pues es las apariciones y los mensajes marianos. Hoy platicaré con Luis Eduardo López Padilla en torno a las advertencias marianas. ¿Qué es lo que la Virgen María nos ha advertido en varias de sus apariciones? Bienvenido, Luis Eduardo. Roberto, gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Oye, Luis Eduardo, a ver, hay quienes dicen que no ha sido aprobado por la Iglesia el fenómeno, las apariciones en Garabandal, pero tampoco ha sido condenado, censurado o condenado. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, efectivamente, Garabandal no está aprobada por la Iglesia y tampoco está condenada. El actual y vigente decreto que se emitió respecto a Garabandal es que no consta la sobrenatural del hecho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta el momento no hay elementos suficientes para considerar que esta aparición pueda ser aprobada y que sea venerada por los fieles como tal y que el mensaje sea reconocido ya de una manera oficial. Sin embargo, la carpeta sigue abierta para que se alleguen una serie de hechos y documentos que contribuyan al día de mañana a poder emitir un decreto definitivo. La Iglesia, ¿a qué está esperando en concreto? Pues en realidad que se verifiquen las profecías ahí pronunciadas desde el año 1961 en cuanto a un aviso y un milagro que la Santísima Virgen profetizó a través de las niñas. Entonces, la Iglesia está pues cauta, esperando a que eso se cumpla y luego poder dar su veredicto final. Para que el público lo tenga claro, hay tres posibilidades en tratándose de revelaciones privadas en la que la Iglesia emite una sentencia. La primera es consta lo sobrenatural, es decir, se aprueba la aparición, como el caso de Guadalupe, como el caso de Lourdes, como el caso de Fátima. Los fieles pueden creer en ella, hay una devoción a la vocación de la Virgen y el mensaje se puede vivir. Sin embargo, no quiere decir esta aprobación ningún hecho que implique una fe de parte de la Iglesia. Es decir, los fieles estamos en libertad, aún cuando esté aprobada, de aceptarla o de creer en esa aparición. Porque no es dogma de fe. Porque no es dogma de fe, no estamos obligados a creer en ella. Es un hecho histórico que se considera que hay elementos para considerar que Dios estuvo presente, pero nada más. La segunda opción es decir, no consta lo sobrenatural, como es el caso de Garabandal, que ya expliqué. Y la tercera sería, consta lo no sobrenatural. Ahí sí hay una condena expresa de parte de la jerarquía de la Iglesia, que no es el caso en Garabandal. Vemos que el Papa, cualquiera, el que esté, va a Lourdes, va a Fátima, va a Guadalupe. Nunca hemos visto que el Papa acuda a Medjugorje o a Garabandal. Así es. Porque no se ha emitido un documento que diga, consta su origen sobrenatural. Así es. Con respecto a Garabandal, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento firmado por el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, diciendo no consta lo sobrenatural. Pero entonces, a partir de lo que nos has explicado,
la otra pregunta que te hago, ¿esto no censura el acontecimiento? No censura el acontecimiento, el hecho está probado y comprobado a través de testimonios, a través de documentos, a través de libros que recogen lo que allí aconteció en los 4 años de aparición. Entonces eso no se puede negar, como están comprobados los hechos sobrenaturales que ahí acontecieron. Ahí se dieron cualquier cantidad de fenómenos de la teología mística, como marchas estáticas, caídas estáticas, levitación, conocimiento de conciencias, conocimiento de personas, de hechos futuros, etcétera, que no pueden darse si no hay la mano y la huella de Dios detrás de ellos, amén de que el contenido del mensaje es totalmente evangélico, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, y todo el comportamiento de las niñas durante las apariciones, en sus caídas y marchas, era totalmente pudoroso. Son elementos importantes para considerar, en suma, que ahí estuvo la mano de Dios presente para quien quiera creer. No es el caso, por ejemplo, con las falsas apariciones y revelaciones en Cleveland, Estados Unidos, pues en su momento el Arzobispado de México, el cardenal Norberto Rivera, firmó el documento diciendo esto es falso y se prohíbe a los fieles acudir. Y después la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por su prefecto entonces el cardenal William Joseph Levada, también dice esto no tiene origen celestial y esto es falso. Sí. No es el caso con Garabandal o con Medjugorje, porque Medjugorje, recordemos, abrió la investigación el Papa Benedicto XVI, nombra como presidente de la comisión investigadora al cardenal Camilo Ruini, termina la investigación y el cardenal Ruini entrega el informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe y personalmente al Papa Francisco. No ha habido un pronunciamiento. Esto me lleva a preguntarte entonces, ¿el caso Garabandal está cerrado o la Iglesia piensa algún día abrir una investigación? Bueno, de hecho, la carpeta de investigación está abierta. Garabandal. Sí, claro, está abierta. Entonces, como dije hace un momento, la Iglesia lo que está esperando para poderse pronunciar de manera definitiva es que se cumplan las profecías o acontecimientos profetizados en el lugar de Garabandal. Bueno, pero está abierta la carpeta. Hay peregrinaciones, van sacerdotes, no se oficia la misa sino en la capilla del pueblo. Sin embargo, se reza el Vía Crucis, se reza el Santo Rosario, en los 9 Pinos, donde ocurrieron una de la mayoría de las apariciones en Garabandal. Así que entonces las advertencias de la Virgen María se centran, Luis Eduardo, en advertencias para la humanidad y advertencias para la Iglesia. Así es. ¿La Iglesia como pueblo de Dios o la Iglesia como institución jerárquica? Las dos cosas, tanto para los fieles, donde la Virgen de alguna manera, y es lo más importante de su mensaje, es recordarle al hombre que somos sus hijos nosotros, porque nos lo legó en la cruz al momento de consumar la redención, hijo y a tu madre, madre y a tu hijo, entonces nos deja María como nuestra madre y preocupada por nosotros, María nos recuerda que hay un Dios creador, que hay un hijo que murió en la cruz redentor por cada uno de nosotros, que nos dejó unos medios que son los sacramentos, nos dejó la gracia y que llevamos mucho tiempo alejados del camino que lleva a la salvación. Entonces, claro, nuestra Madre la Virgen nos recuerda a través de las prácticas que la Iglesia siempre ha enseñado cuál es el camino que debemos de llevar, so pena de las consecuencias que sería alejarnos de ese camino, pues que sería la condenación eterna. Entonces, ese es el principal mensaje, que también es una advertencia. O sea, hijo mío, pórtate bien, sé bueno, cumple lo que mi hijo ya te enseñó, carga la cruz, haz oración, etcétera, porque si no lo haces, el demonio que existe, y también habla de la existencia del demonio, te va a atacar, y en este tiempo que se le ha dado tanto poder al demonio, te va a destruir y va a quedarse con lo que más le interesa, que es tu alma. Eso es lo que la Virgen insiste en todas sus marefonías auténticas. Y también son advertencias. En Medjugorje, que lleva ya ¿cuántos años? Empezó el 24 de junio del 81, en la fiesta de Juan Bautista. Porque mira, Guadalupe duró unos días. Sí. Del 8 al 12 de diciembre. Así es. Fátima. 6 apariciones. Lourdes. 18. Garabandal. Sí, Garabandal fueron 4 años. 4 años. Sí, como 2,000 apariciones. Sí, un riesgo que hay en las mariofanías de que se pueda desviar o que el demonio se pueda meter o que haya mensajes donde se mete la parte humana y por tanto ya no es Dios el que se manifiesta, es cuando el mensaje es muy extenso.
es muy largo, la presencia del cielo se prolonga por mucho tiempo, ahí hay que tener cuidado. Cuidado porque entre más dura la gracia, el ataque del enemigo es mayor. Entonces, por eso en Fátima fueron 6. Luego hubo otras revelaciones de la Santísima Virgen y del Sagrado Corazón a Lucía, que documenta en su propio diario personal. Pero de alguna manera ya se lo había dicho la Santísima Virgen en Fátima: vendré a pedir la consagración de Rusia, vendré a pedir la devoción a mi corazón inmaculado. O sea, ya le dijo, voy a volver a venir. Pero cuando una aparición se prolonga demasiado tiempo, hay que irse con pies de plomo porque está más expuesto al ataque del demonio. La Salet, una sola aparición, pero llena de advertencias, y advertencias muy fuertes, muy severas. Sí, muy severas. Bueno, el propio Jesús, el discurso escatológico. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Entonces ahí tienes lo que ella viene a reiterar, a repetir, que ya está fundamentado en la Escritura. Y otro hecho muy importante, que no es menor, es que y en el libro de Marras, o citado, que tú mencionaste, Advertencias Marianas, de tu servidor. Deberías republicarlo. Lo editó una compañía editorial argentina. Me compró los derechos y ellos lo están editando. Advertencias Marianas. Tiene una nueva edición, etcétera. Y a lo que iba es que junto con las Advertencias Marianas están otras revelaciones de místicos y santos que increíblemente coinciden en su esencia con lo que la Santísima Virgen ha venido revelando en los últimos 200 años. Yo cito, el primero que cito me acuerdo era el ermitaño San Hilo del siglo V, donde hablaba de que después del año 1900, a mitad del siglo XX, las costumbres iban a cambiar y los hombres vestirían como las mujeres y las mujeres como los hombres, y que habría una explosión de sensualidad, de hedonismo, de homosexualidad, que los sacerdotes iban a relajar, o sea, exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Y luego en el siglo XVI, XVII y XVIII encontramos estos santos y místicos que por revelación privada, por locución, por visión, por sueños, fueron comprendiendo y entendiendo lo que iba a ocurrir en este final de los tiempos, que es parte de la lucha entre el bien y el mal, en donde el mal va a tener un triunfo aparente, que esto es importante que lo sepamos, y luego vendrá el triunfo definitivo del bien. En eso se colige todo lo que es la revelación de las apariciones marianas. Y esta lucha entre el bien y el mal se centra en la Iglesia. O sea, la Iglesia es la que está siendo especialmente atacada y perseguida, de tal forma que la Iglesia, al dejar de ser luz, la Iglesia como institución, al dejar de ser luz en todos sus miembros, hace que el pueblo fiel andemos en tinieblas, y por eso hay una gran confusión terrible. Y todo eso lo advirtió la Santísima Virgen, y lo que iba a suceder, no solo en la Iglesia, sino en el mundo. Y realmente estamos a las puertas de acontecimientos terribles. O sea, mira, no son agradables lo que va a pasar. El tema central de hoy no es tanto las revelaciones o las apariciones marianas, nos estamos centrando en las advertencias marianas. La Virgen María advierte lo que puede suceder, pero además pone la solución, ¿no, Luis Eduardo? Hagan esto, hagan penitencia, hagan oración, recen el rosario, y esto puede evitarse, ¿o no? Sí. Consagren Rusia a mi corazón y entonces no habrá guerra, ¿no? Sí, por ejemplo. La guerra está llegando a su fin, dijo en Fátima, pero si no dejan de ofender a Dios. Entonces, ahí claramente indica que la ofensa es la causa eficiente de la guerra. Vendrá una peor. Para que haya paz, invita a rezar el Santo Rosario. Entonces, una forma concreta de que hubiera paz en el mundo es que desde Roma, desde el Papa, hubiera un llamado a todas las diócesis del mundo, por ejemplo, ahora que empieza el mes de octubre, a rezar el Santo Rosario a las 6 de la tarde por la paz del mundo. Yo te puedo asegurar, porque así lo demuestra la historia, de que si se reza este rosario llamado por el Santo Padre a través de los obispos en las diversas diócesis, y lo hacemos de manera conjunta, pidiendo por la paz, Dios no hará oídos sordos, María va a interceder y va a otorgar al mundo un tiempo de paz. Luis Eduardo, ¿hay alguna manera de
calcular, percibir, suponer que estas advertencias marianas son de un tiempo cercano o que la Virgen las ve para algún siglo más adelante? No, 50 años más. No, definitivamente, vamos a ver. Primero hay que descartar lo que es el cronos, es decir, el día, la hora, el mes y el año. Es un error y es una tentación pretender fijar fechas de acontecimientos, porque siempre, y es siempre, nos hemos equivocado. El que tiene las llaves del cronos es el Padre Eterno, y es algo exclusivo y solo a Él le compete, no solo de lo que ocurre en el mundo, sino incluso de la muerte de cada uno de sus hijos, de nosotros. Salvo excepciones muy especiales, algún hombre muy santo le puede revelar que en esa noche se lo va a llevar, o esa mañana, o al día siguiente, pero no es la regla. Como lo hizo con Santa Teresa de Jesús. Sí, con varios santos que sabían que iban ya a volver a la casa del Padre. Entonces, el cronos no lo conocemos, el kairos, el tiempo aproximado, sí. Y no tengo la menor duda de que nuestra generación, la nuestra y la de nuestros hijos, va a vivir estos acontecimientos. Es decir, María tiene ya mucho tiempo anunciando estos eventos, pero ya han ocurrido fichas del rompecabezas que nos permiten ir ubicando la figura del final de los tiempos y la inminencia. Uno de ellos es el pontificado del Papa Francisco. En Garabandal la Virgen, por cierto, anunció que a partir de Juan 23 vendrían 4 papas y que uno de ellos duraría poco tiempo, que fue Juan Pablo I, y que luego vendría al final de los tiempos. O sea, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. O sea, que ya estamos viviendo en el pontificado de Francisco claras indicaciones de una crisis espantosa en la Iglesia, y lo peor está por venir. Y esa crisis es un elemento previo para que venga la gran tribulación que va a encabezar el anticristo, que es cuando la apostasía ha alcanzado su totalidad en la tierra, en la Iglesia. Y eso ya está muy cerca, porque tú sabes lo que está pasando entre los fieles. Cuando ven la disputa que tú me mencionabas ahora de Monseñor Viganó, donde se está enderezando abierta y públicamente en contra del vicario de Cristo, del Papa, pues claro que para el fiel este show, entre comillas, provoca desazón, provoca desconsuelo, falta de fe, falta de vivencia y abandono de la Iglesia. Y a esto se suma otra crisis, Luis Eduardo, que yo la identifico bien porque es mi profesión. Hay una crisis de comunicación en la Iglesia que se ha centrado únicamente en la figura del Papa. El resultado es, la Iglesia es el Papa. Urge que regrese alguien como el padre Federico Lombardi a llenar un vacío que hay en la Iglesia, un vacío informativo y un vacío de comunicación. Están informando sitios de redes sociales y de internet que son adversos a la Iglesia, son los que informan. Y la sala de prensa de la Santa Sede, en un silencio que provoca una crisis mayor a la que tenemos. Pues mira, siguiendo en consonancia con las advertencias marianas, hay que pedirle a Dios que nos dé la luz por medio del Espíritu Santo para comprender los tiempos dulceamargos que estamos viviendo, porque también hay un derrame de gracia como nunca antes la ha habido en la historia. Y por otra parte, pedirle a Dios que nos dé oídos sobrenaturales. O sea, para saber oír y entender lo que la Madre de Dios, que es nuestra Madre, nos está pidiendo que hagamos por el bien de nuestra alma y por el bien del prójimo y para dar gloria a Dios, porque está en juego el destino eterno de nuestras almas y el destino material y espiritual de la humanidad. Gracias, Luis Eduardo. Gracias por la invitación. Nosotros continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Después de una pausa breve, le entregaremos noticias de los sucesos ocurridos en América y también en México. No se vaya, la pausa es breve, regresamos. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com.
Y estamos de regreso, queridos amigos, aquí en el Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, ahora para informarle lo acontecido en la semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que la Conferencia de Obispos de nuestro país expresó el pasado 10 de junio su preocupación por el acuerdo arancelario y sobre política migratoria alcanzado entre los gobiernos de México y Estados Unidos. En las últimas semanas, el gobierno de los Estados Unidos amenazó a su contraparte mexicana con la implementación de una serie de aranceles a las importaciones que afectarían seriamente a la economía de México, debido a las supuestas fallas en este país para frenar las oleadas de migrantes centroamericanos y de otros países. En un comunicado publicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su preocupación por la falta de acogida verdaderamente humanitaria a nuestros hermanos migrantes que refleje nuestras convicciones en materia de reconocimiento y protección de los derechos de todos los seres humanos por igual, afirmaron los obispos de México. En medio de la polémica por los uniformes neutros en Ciudad de México, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que la nueva norma solo permitirá que las niñas usen pantalones en las escuelas capitalinas. El 3 de junio, en un anuncio conjunto, Moctezuma y la jefe de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciaron la implementación de uniformes neutros en las escuelas de la capital. Según se lee aún en el informe de prensa del sitio web del Gobierno de la Ciudad de México, con la nueva disposición, niñas y los niños elegirán libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases. En más noticias de México, le informo que tras participar en la reunión del Consejo de Ciudadanos por México, el doctor José Guillermo Velasco Arzac advirtió que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay signos de centralismo, autoritarismo, errores graves y regresión política. En diálogo con la agencia informativa ASI Prensa, tras el evento realizado el 31 de mayo, Velasco Arzac, exsecretario general de la Confederación Patronal de la República Mexicana y expresidente de México Unido contra la Delincuencia, indicó: sentimos que en la política gubernamental la verdad poco importa, buscar la opinión pública con lo que se comunica en cada momento. El discurso, las conferencias de prensa y las redes son instrumento de política fáctica y pragmática. Obispos y sacerdotes expresaron su dolor y oraciones, así como su pedido de justicia tras el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo Hernández, joven estudiante de la Universidad de Pedregal. Norberto fue secuestrado la noche de 4 de junio de este año al salir de las instalaciones de la Universidad del Pedregal. Su cuerpo sin vida fue encontrado a la madrugada de este 10 de junio en el ayuntamiento de Xochimilco, en el suroeste de la Ciudad de México. Las autoridades mexicanas, entre ellas la Procuraduría General de Justicia, han sido duramente criticadas por la presunta negligencia al llevar este caso. En más información de México, le damos a conocer que el pasado sábado 7 de junio, más de 25,000 personas marcharon para pedirle al presidente de México, López Obrador, que su partido Morena deje de promover el aborto. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, una de las asociaciones que promovió la marcha en la ciudad de Pachuca, dirigió un mensaje al mandatario. Señor López Obrador, aquí en Hidalgo tenemos más de 25,000 personas con un mensaje de vida o muerte. Aquí gente de su partido quiere aprobar la barbaridad de atentar contra la vida de los más inocentes en su etapa más vulnerable, dijo Cortés. Póngase a pensar si usted quiere pasar a la historia como un presidente que promovió la muerte o la vida. El pasado sábado 7 de junio, miles de personas marcharon en distintas ciudades de Argentina en apoyo al médico Leandro Rodríguez Lastra, encontrado culpable por evitar el aborto de un bebé en gestación y salvar la vida de su madre, que tenía un cuadro infeccioso. En declaraciones a la prensa, el médico explicó que la situación legal en la provincia del Río Negro es que un juez en primera instancia ha decidido que soy culpable de haber incumplido los deberes de funcionario público. Ahora estamos a la espera de la siguiente etapa del juicio, que es para establecer la pena que se me va a aplicar, explicó. La pena podría conocerse entre el 11 y 12 de julio. En noticias procedentes de los Estados Unidos,
Le informamos que el gobierno de ese país anunció que dejará de financiar las investigaciones con cuerpos de bebés abortados que eran realizadas para el Estado por la Universidad de California en San Francisco. La decisión anunciada el 5 de junio sigue a una revisión exhaustiva por parte del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, anunciada en septiembre de 2018 sobre cualquier investigación relacionada con tejido fetal. La revisión se propuso encontrar alternativas adecuadas para evitar el uso del tejido fetal humano en su totalidad. En ese momento, el Departamento de Salud y Servicios Sociales prometió garantizar que los esfuerzos para desarrollar tales alternativas sean financiados y acelerados. La Asociación Católicos por la Vida de Ciudad del Este en Paraguay es una iniciativa que surge para defender la vida y la familia en el país sudamericano ante los embates de la ideología de género. Somos la Asociación Católicos por la Vida de Ciudad del Este. Conformamos este grupo para trabajar en defensa de la vida y familia desde nuestro lugar que nos corresponde. Publicó Rolando Vallejo, periodista católico paraguayo y líder del proyecto, a través de su cuenta oficial de Facebook. Este proyecto cuenta con el apoyo del obispo de Ciudad del Este, Monseñor Guillermo Steckling, quien ha dado su bendición al equipo de trabajo. Estamos iniciando con mucha fuerza y muchas ganas para que este trabajo pueda rendir sus frutos hacia nuestros hermanos. En Noticias de Colombia le informamos que los obispos de la Conferencia Episcopal de ese país rechazaron el fallo de la Corte Constitucional que permitiría el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos. El pasado 6 de junio, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 33 y 140 del Código Nacional de Policía, con los que se prohibía el consumo de alcohol y drogas en la vía pública. El fallo indica además que el Estado puede controlar el espacio público sin necesidad de prohibir el consumo de alcohol o de drogas. El 7 de junio, los obispos de Colombia publicaron un comunicado en el que expresaron su honda preocupación y desconcierto por la reciente decisión de la Corte Constitucional que permite el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacios públicos. El arzobispo emérito de Lima, en Perú, el cardenal Juan Luis Cipriani, animó a los católicos a buscar siempre la verdad, a pesar de las circunstancias, porque esto no ofende y nos hace libres y felices. A través de su canal oficial de YouTube llamado Doy Fe, el cardenal Cipriani explicó que estamos en una época en la que buscar la verdad no es algo que le guste a la gente, quienes muchas veces prefieren las opiniones de otros. La mentira es fácil, es cómoda, advirtió asimismo. Recalcó que solo la verdad nos hace libres y felices, ya que permite que la relación entre amigos, entre familiares o entre esposo y esposa madure. Si no hay verdad, todo tiembla, todo está flojo, expresó. En más noticias de México, el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega, celebró la Santa Misa de ordenación de 35 nuevos sacerdotes y 6 diáconos en el Santuario de los Mártires en Guadalajara, Jalisco. Ante unos 8,000 fieles presentes, según informó la Arquidiócesis de Guadalajara, el cardenal Robles resaltó la importancia de celebrar estas ordenaciones en la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace descubrir a Dios como un Padre. Gracias a Dios, Espíritu Santo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es viva y eficaz en quien la escucha con humildad y con respeto, dijo el cardenal durante la homilía. Andy Ruiz Jr., el primer mexicano en obtener el título de campeón mundial de peso pesado, visitó este 11 de junio la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México y le ofreció los 4 cinturones que ganó recientemente. Andy nació en septiembre de 1989 en Imperial, estado de California, en los Estados Unidos, y es hijo de inmigrantes mexicanos. Y hasta aquí el recuento de los sucesos ocurridos en América y en México. Usted ha quedado informado. Y a continuación, Roberto, nos vas a presentar otra reliquia que se trata del mantel de la Última Cena. Qué interesante. Sí, se conserva, gracias a Dios, ahí está. Wow, es que no lo puedo creer, de veras. No, pues créelo, no puedo creer que todavía todo eso esté presente después de tantísimos años. 2000. ¿Y sabes por qué? Por los discípulos y por los primeros cristianos. O sea, tú imagínate, cuando Cristo muere y resucita, dicen, yo tengo el mantel.
de la última cena en la que cenamos. Oye, pues guárdalo, pues vamos a poner seguro, ¿no? Claro. Y oye, pues yo tengo el cáliz, yo tengo así, por eso, ¿no? Y los padres también, porque lo Y mira, cuidan. es una investigación en la que nos hemos metido, que ya se publicó un libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, y ya se acabó, se está acabando ya. Si usted todavía puede correr a Buena Prensa y puede encontrar. Está la edición a punto de acabarse, han de quedar unos 500 libros. También hay en Casa de San José. Y entonces vamos a sacar una segunda edición ampliada, con 7 reliquias más, y una de ellas es esta, el mantel de la última cena. Y luego sacaremos otro libro, Reliquias de Jesús, María y José, la cuna o el pesebre, los pañales, el manto de la Virgen, el cinturón de la Virgen y mucho más. Qué padre. Y aquí pues usted ya va recibiendo los prolegómenos de esto, hoy, como decías, el mantel. ¿No te gustaría tenerlo en tu mesa? Aunque sea Ay, no, ¿cómo crees, no? ¿Dónde se encuentra ese mantel? Ahorita le decimos. Y abusado porque tiene unas medidas muy particulares, ¿eh? Wow. Pues escuchemos el mantel de la última cena. Tanto Jesús como los apóstoles que celebraron la última cena en la que el Señor nos dejó su cuerpo y su sangre en el sacramento de la Eucaristía, comieron recostados, como da cuenta el Evangelio. Y mientras comían recostados, Jesús dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Pues en aquel tiempo los comensales se acomodaban en un tipo de mesa conocido como triclinium de baja altura. La mesa quedaba cubierta por un mantel sobre el que se colocaban los alimentos y el vino, mantel que solía ser más fino y atractivo para la cena de la Pascua judía. En su obra Vida de Jesús, el padre Francisco Fernández Carvajal explica el desarrollo de la cena de Pascua. Durante esta comida se pasaban 4 copas. Se llenaba la primera y se bendecía el vino y la fiesta misma. Se pasaban entonces el jaroset, las hierbas amargas con panes ácimos y la salsa. Jesús tomó la primera y la ofreció a los demás. En la segunda copa, Jesús explicaría el sentido de la fiesta con una profundidad completamente nueva y recitaría la primera parte de los salmos que forman el Jalel. Agrega que poco después, quizá al escanciar al fin de la cena la tercera copa del ritual judío, Jesús tomó el cáliz con vino, añadió un poco de agua según era costumbre y dando gracias de nuevo lo ofreció a los apóstoles con estas palabras: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Y enseña que el pan aparente y el vino aparente que estaban viendo eran Cristo mismo que se daba a ellos. La cena pascual como tal había terminado con la recitación de la segunda parte del Jalel y la cuarta copa de vino. Pero Jesús se detuvo mucho más tiempo con sus discípulos como solía hacerse en esa noche en las familias. La reliquia del mantel que cubrió la mesa de la última cena se conserva actualmente dentro de una urna de plata en el Museo de la Catedral de Santa María de la Asunción de la ciudad de Coria, en Extremadura, España. Fueron los caballeros de la Orden del Temple quienes la llevaron consigo a España durante su estadía en la fortaleza templaria de Alconétar. Y tras la abolición de la orden mediante la bula Vox in Excelso emitida por el Papa Clemente V el 22 de marzo de 1312, el mantel pasó a posesión del obispo, quien por seguridad lo ocultó en la Catedral de Coria, hasta que fue descubierto en el siglo XIV dentro de un cofre sepultado bajo el piso del presbiterio, con ocasión de las obras de restauración que se ejecutaron entre 1370 y 1403, hallazgo del que da fe una bula del Papa Benedicto XIII de 1404. El mantel fue objeto de gran devoción entre 1495 y 1791, pues el día 3 de mayo de cada año era expuesto para su veneración, colgado a manera de pendón en el balcón de la catedral al alcance de los peregrinos que obtenían favores y milagros al tocarlo. Pero el obispo Juan Álvarez Castro suprimió las ostensiones y lo reservó dentro de la urna de plata que hasta hoy lo contiene.
En 1960, el mantel fue llevado al Museo de Ciencias Naturales de Madrid para ser analizado por un equipo investigador coordinado por los científicos Francisco Hernández Pacheco y Alfredo Carrato Ibáñez y por el arqueólogo, historiador de arte y especialista en tejidos Manuel Gómez Moreno, quienes en 1962 emitieron un dictamen en el que se ubica su origen en el siglo I. Se especifican sus medidas exactas de 4.32 por 0.90 metros. Se establece que está impregnado con polen acumulado de la región de Palestina, que presenta algunos daños de roturas y desgarros, y se determina su composición de lino puro tejido a la manera palestina con adornos en azul, índigo, similares a los talit, los mantos de oración judía, en uno de sus lados. En noviembre de 2006, el mantel fue objeto de un nuevo análisis científico en el que participaron representantes del Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Centro Español de Sindonología y del Turing Shroud Center de Colorado, Estados Unidos. Se emplearon técnicas fotográficas de alta resolución bajo diferentes tipos de luz. Se tomaron múltiples fotografías de 10 centímetros cada una y se analizaron al microscopio muestras de polen y de otras partículas de la tela. Todo dirigido a comparar este lienzo con la sábana santa de Turín, que mide 4.37 por 1.11 metros, medidas particularmente coincidentes con las del mantel. Muchas gracias, Roberto, por tu editorial. Ya sabemos entonces dónde está el mantel de la Última Cena y qué tal. Mide casi lo mismo que la sábana santa. Wow, Misterio. qué interesante. Un total misterio. Muchas gracias, Roberto. Vámonos, gracias, es un gusto servirles. Gracias a ti, Marisa, a usted, amable público. Gracias, Dios Roberto. le guarde, le conserve toda la semana en su corazón. Le hemos acompañado en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril con Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, pásatela bien. Gracias igualmente y muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Muchas gracias y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.